Bueno chicos, muy buenos días, espero que todos muy bien. Buenos días, profe, muchas gracias por acompañarnos. Muchachos, ustedes por favor se van registrando, nombre completo, institución educativa. Les agradezco mucho y, profe, puedes ya dar inicio. Muchas gracias. Muchos éxitos a todos. Listo, vamos a iniciar entonces. Bueno, ¿me confirman si estamos viendo la diapositiva que dice ecología? Sí, señora. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, como se los he estado diciendo, este proceso de aprender y, y de poder ser reflexivo no se trata de aprenderse las cosas de memoria, sino más bien de ser capaz de generar relaciones. Entonces, lo más importante aquí para que ustedes puedan presentar el examen es que ustedes tengan el concepto amplio y de ahí puedan deducir e inducir las respuestas de las diferentes preguntas que les van a hacer. Anteriormente hemos estado hablando de biología molecular, dentro pues del nivel de organización de célula. Hoy vamos a hablar de ecología, lo que se ve por allá en sexto cuando estamos en el colegio. Vamos a tratar de hacerlo muy sintético, aunque puede ser un poquito complicado porque hay muchísimos términos nuevos, pero entonces lo importante de nuevo es que entendamos el concepto amplio. Entonces, vamos a hablar de ecología. Esta palabra, ecología, fue creada por un biólogo que se llama Ernest Haeckel a partir del griego. Fíjense, aquí está oikos, que significa casa, y pues logos, que significa ciencia, ¿cierto? Entonces, oikos, que haría referencia a eco, y logos, alogía, sería el estudio de la casa. Bueno, resulta que ese estudio de la casa estudia específicamente la biosfera. Les pregunto, chicos, ¿qué es la biosfera? ¿Quién me dice qué es la biosfera? Una capa de la Tierra, muy bien. ¿Y qué hay en esa capa de la Tierra? La vida como la conocemos, supongo que seres vivos. Bueno, no lo supongas, tienes que estar súper segura. Bueno, entonces sí, en efecto, es una capa de la Tierra, ¿cierto? Donde se encuentra la vida. Es la capa más delgada de la superficie terrestre donde vamos a encontrar, pues en efecto, todos estos organismos vivos. Las otras capas de la Tierra, ¿cuáles son? Pues la hidrosfera, ¿cierto? La atmósfera y la geósfera. Fíjense que aquí, de nuevo, los prefijos y los sufijos de las palabras nos van a ayudar
a mirar pues qué significa esa palabra. Bio, recordemos que significa vida, y esfera pues hace referencia a la Tierra como una esfera, aunque sabemos que no es una esfera exacta como se ve acá, ¿no? Hidrosfera pues a la cantidad, a toda esta parte líquida o congelada de la Tierra que está en forma de agua. La atmósfera va a hacer referencia pues a todos los gases que se encuentran en la Tierra, y la geósfera pues a la parte que está constituida por los continentes, el fondo de los mares, todos los minerales y demás. Muy bien, decimos que en esa biosfera, ¿cierto? Hay unos ecosistemas. Pregunto, ¿qué es un ecosistema? ¿Me pueden hablar, porfis, para no salirme de la diapositiva? No les dé pena hablar. Así tengan voz de recién despiertos. ¿Qué es un ecosistema, chicos? Buenos días. Buenos días. Pues, según lo que yo tengo entendido, un ecosistema es un sistema biológico en el cual es un sistema cerrado en el cual los organismos se autorregulan entre sí, cumpliendo todas sus funciones. ¿Por qué cerrado? Eh, Porque si hay algún factor externo puede que lo altere y termine dañándolo. Bueno, los ecosistemas no son precisamente sistemas cerrados, pero sí atendemos a lo que dijiste, que en este ecosistema hay una serie de relaciones, ¿cierto? Hay una serie de interacciones que van a responder como un todo, ¿cierto? Donde todo funciona como un todo unificado. Para, puede ser que para cumplir diferentes funciones o simplemente para existir, ¿cierto? En ese ahí se intercambia, por ejemplo, materia y energía, diferentes, incluso hasta, entonces, hay macroecosistemas y microecosistemas, ¿cierto? Por ejemplo, no sería un micro dentro de su más que el bueno, desde el ecosistema vamos a ver en tres tipos de bosques: el bosque mediterráneo, el bosque atlántico y la selva o el bosque lluvioso. Vamos a verlos en estos, les digo, hay micro y macro ecosistemas, ¿verdad? Incluso poner el límite entre los ecosistemas a veces es complicado, por eso, por ejemplo, hace poco Humboldt estaba delimitando el ecosistema de páramo precisamente para que no se haga minería y demás. ¿Qué determina ese ecosistema? Pues primero vamos a hablar del bosque mediterráneo. Mediterráneo, como su nombre lo indica, es un bosque que está sobre el río. Vamos a contar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este tipo de ecosistema? Lo que le llamamos el biotopo y la biocenosis. Y pues las relaciones que hay dentro de este biotopo con la biocenosis o la biocenosis.
selváticos. Vamos a darle una imagen para entenderlo un poco mejor. Entonces aquí tenemos el biotopo. ¿A qué hace referencia el biotopo? Pues a los minerales, ¿cierto? A todo lo que es la geósfera, todo es la hidrosfera, pues la atmósfera, fíjense. Eso haría referencia a la biocenosis, pues a todos los órganos vivos. Finalmente, pues, vamos en esas relaciones del biotopo con las el Atlántico lo vamos a encontrar entre, la mayor muestra del bosque atlántico está entre Brasil, entre Paraguay y Uruguay. Es una especie de selva tropical que actualmente se encuentra muy desprotegida y muy abandonada. Y pues por esto también muy deforestada, ¿verdad? Aquí entonces encontramos también el biotopo y la biocenosis y las relaciones. Es más un ecosistema selvático. También encontramos la selva. Entonces, en el biotopo, bueno, recordemos que la selva es un ecosistema pues bastante importante para la zona tropical, ¿cierto? Donde nos ubicamos nosotros. Vamos a encontrar que aquí hay unos bosques muy densos. La selva también recibe diferentes nombres como jungla, como bosques densos, como bosques lluviosos. ¿Y qué biocenosis encontramos? Pues diferentes especies de plantas acuáticas, plantas epífitas, como por ejemplo las orquídeas, o diferentes tipos de animales. A su vez, la selva tiene unos microecosistemas. La selva es el ecosistema grande, pero a su vez vamos a encontrar que se dividen en microecosistemas, como por ejemplo el estrato superior, el estrato medio, el estrato inferior o incluso el estrato del suelo. En el suelo vamos a encontrar que hay un ecosistema totalmente diferente a lo que hay en el estrato superior del bosque. Entonces encontramos animales como hormigas, como lombrices, caracoles, sin pies, mil pies, arañas, escorpiones. O, por ejemplo, en el estrato medio vamos a encontrar animales que se alimentan de las frutas, ¿cierto? De los árboles como monos, perezosos, tucanes, etcétera. Es importante, fíjense que la ecología siempre nos va a llevar a la educación ambiental, porque si nosotros entendemos estas relaciones y estas interacciones que ocurren en los ecosistemas, podemos entender la importancia de cuidarlos, de preservarlos y de mantenerlos en el tiempo, ¿cierto? De no llegar y quemar la selva o los diferentes tipos de bosques, incluso los desiertos también son muy importantes para mantener el clima a nivel global. Aquí hay dos datos interesantes en esta diapositiva y es que les voy a decir el segundo que me llama bastante la atención. Aproximadamente un cuarto de todos los medicamentos que nos encontramos en las farmacias vienen de los árboles selváticos. Entonces, fíjense la importancia que tiene para nosotros. La palabra bioma hace referencia, por ejemplo, a lo que yo les estaba hablando ahorita, esa la categoría más grande de ecosistema. Hay diferentes tipos de bioma, ¿verdad? Como por ejemplo los manglares. Esos biomas son biomas que encontramos aquí en Colombia. La sabana, que es por ejemplo lo que encontramos hacia el lado de Meta, en Yopal, en Casanare, encontramos diferentes tipos de sabanas. Obvio no hay leones, ¿cierto? Aquí no hay leones. Bueno, el páramo, la pradera, el desierto, que en Colombia solamente hay un desierto, que es el que estaría en Punta Gallinas. El que encontramos, por ejemplo, en Neiva, es un bosque seco tropical, muy parecido, por ejemplo, al bosque mediterráneo que hay en Europa.
Bueno, la tundra, la taiga y el bosque son los diferentes tipos de ecosistemas que encontramos en Colombia. Hay algo importante y es que, por ejemplo, los páramos solamente tienen 5 países y esos 5 países que tenemos que tienen páramos son Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México. Solamente estos 5 países poseen páramos, el resto de países no alcanzan a poseer páramos. Por eso es tan importante pues estar en esta zona intertropical. ¿Qué factores van a influir en los organismos, cierto? Con respecto a ese biotopo. Pues entonces van a influir, por ejemplo, la distribución y composición de los organismos. No es lo mismo cómo se disponen y se componen las plantas en una selva que, por ejemplo, en un bosque, ¿verdad? Esto va a estar determinado, por ejemplo, por la variedad de la temperatura, la variedad de la humedad, la variedad, por ejemplo, del tipo de roca madre o el tipo de suelos, la abundancia de los organismos. Entonces, por ejemplo, si el agua de los manglares llegara a aumentar tan solo 1 grado, todos los organismos de los manglares son bastante susceptibles a la temperatura del agua. Por tanto, la mayoría desaparecerían. Entonces, fíjense que, bueno, y en los lugares un poco más cálidos abundan más organismos que en los lugares más fríos. Esto para el agua y esto para la superficie terrestre. Entonces, la abundancia de organismos está determinada por esos factores ambientales del biotopo y pues las diferentes adaptaciones de los organismos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un cactus adaptó lo que nosotros llamamos espinas en el cactus, son las hojas modificadas que corresponden a una adaptación debido al medio en el que se encuentran. Entonces, bueno, las diferentes adaptaciones de los organismos, por ejemplo, los animales que viven a los, los animales que viven a profundidades bastante amplias bajo el nivel del mar. No sé si ustedes lo vieron, por ejemplo, en la película de Nemo está el rape, el pez rape, que tiene una extensión de su cuerpo donde unas bacterias, donde tiene una simbiosis con unas bacterias que generan luz. Ese tipo de adaptaciones se refiere, ¿no? Depende del ecosistema donde se encuentra, generan diferentes, digamos, ventajas sobre ese ecosistema. ¿De qué depende esa variación de esos factores abióticos o de esos factores ambientales o de ese biotopo? Pues de la incidencia de la radiación solar y cómo influye para que esas 3 zonas climáticas se diferencien. Entonces, en la Tierra vamos a tener tres zonas climáticas, que son la zona fría, que se encuentra en los polos, las zonas templadas, que corresponden al hemisferio sur y el hemisferio norte, y la zona cálida, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿cierto? Que está en latitud 0, de 0 a 30. ¿Qué podemos decir frente a estas diferentes zonas? Eh, que por ejemplo en las zonas frías hay más pluviosidad, por lo tanto, pues si hay más lluvia, pues también hay más disponibilidad de agua, tanto en las zonas frías como en las zonas templadas. Pero bueno, en las zonas templadas vamos a encontrar más bien que hay bajas lluvias, por lo tanto hay menos disponibilidad de esa agua. Aquí las variaciones son bastantes porque, bueno, también están influenciadas por las cordilleras. También es muy importante tener en cuenta que esa variación de los climas depende
del momento en el que estemos dando, pues, la vuelta por el sistema solar, podríamos decirlo de esta manera, y es que del 21 de junio al 21 de diciembre, aquí, fíjense, del 21 de junio al 21 de diciembre, va a haber en los polos 24 horas de luz y en el hemisferio, bueno, a ver, para entenderlo un poquito mejor, por ejemplo, del 21 de junio al 21 de diciembre, las horas de luz empiezan a disminuir en el hemisferio norte, es decir, cada vez se vuelve un poco más frío. ¿Qué quiere decir? Que entonces, por ejemplo, fijémonos que en Estados Unidos, en esta época empieza a volverse más fría y también en Europa. En cambio, del 21 de junio al 21 de diciembre, todo el hemisferio sur empieza a volverse un poco más caluroso. ¿Por qué? Porque las horas de luz aumentan del 21 de diciembre al 21 de junio en el hemisferio sur, mientras que aquí disminuyen. Por esa razón, en el hemisferio norte podríamos decir que es invierno, ¿cierto? En diciembre. En cambio, cerca a Argentina es verano. O al contrario, del 21 de diciembre del 22 de diciembre al 21 de junio, por ejemplo, en marzo, ¿cierto? Precisamente entonces en el hemisferio norte aumentan las horas de sol, por eso encontramos que hay verano. Y entonces en el hemisferio sur, en marzo, tendríamos que estar haciendo muchísimo frío. Y es precisamente por la inclinación de la Tierra y por a variar también según las corrientes de aire y las corrientes marinas. En el trópico afectan bastante las corrientes de los y las corrientes de Humboldt. Bueno, ese viento que precisamente procede del mar, pues viene cargado con muchísima humedad y al subir por las montañas, entonces se va a enfriar y pues va a caer en forma de lluvia. Sin embargo, por ejemplo, cuando esto pasa, bueno, ya que todos vivimos en Socha, de pronto vemos a lo que llamamos el desierto de Sabrins. Desierto. Fíjense que por una parte la montaña está totalmente desértica, encontramos unas rocas, tierra, o menos. Em, tenemos el mar, de Bogotá, al río Tunjuelito, que se encuentra con el río Bogotá y pues va a desembocar en el parque. Entonces, fíjense que ¿qué pasa? Pues se evapora, llueve. Sin embargo, al agua pierde esa capacidad de retener la humedad, ese vapor de agua pierde esa capacidad de retener la humedad, por lo tanto, el suelo se vuelve más árido. Bueno, también tiene que ver con la roca madre, pero principalmente es el fenómeno
por las lluvias, por el vapor de agua. ¿Qué factores pues influyen en el clima para volver a resumirlo un poco? Pues la latitud, ¿cierto? Buenos días, profe. Los grados. Buenos días. Profe, qué pena molestarte. Si no es que hace unos momentos a ti se te trabó mucho el audio, entonces es para ver si nos podrías repetir esa parte, por favor. Claro. Muchas ¿Qué gracias. parte? ¿En qué parte nos quedamos? Exactamente, pues yo no alcancé a escuchar en la parte donde decías que del mar se arrastran los vientos, caen las montañas y eso es lo que nosotros, y ahí me quedé. Bueno, lo que les decía era que, por ejemplo, este fenómeno que vemos en esta imagen es lo que vemos en el desierto de Sabrinsky. El desierto de Sabrinsky que está por Mondoñedo. Realmente no es que es un desierto como tal, pero sí es una zona muy árida y es debido a este fenómeno de que cuando llega a la parte máxima de la montaña, allí por diferentes factores, pero al pasar la montaña, este aire se va a calentar y va pues a perder como esa capacidad de retener ese vapor de agua. Por lo tanto, esa zona se vuelve por esa razón más árida. En conclusión, ¿qué factores nos van a influir en ese clima de los diferentes ecosistemas? Pues la latitud. Recordemos que la latitud es la distancia en grados que se tenga desde la línea del Ecuador, ¿verdad? Entonces, a más distancia de la línea del Ecuador, ¿cierto? Más latitud, tanto al hemisferio norte como hacia el hemisferio sur. Es decir, las temperaturas se van a volver más frías a medida que se alejan de la línea del Ecuador. Y cuando se acercan, pues se van a volver más cálidas, ¿de acuerdo? Van a ser mayores las temperaturas. Otro factor que influye determinantemente en el clima es la altitud. ¿A qué altitud está Bogotá? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Bogotá? Háblenme. A ver. ¿A qué altitud está Bogotá? ¿Cómo así que no saben si estamos más cerca de las estrellas? 2600, muy bien. ¿Y a qué altitud estaría? ¿A qué altitud estaría Santa Marta? Si Bogotá está a 2600 metros sobre el nivel del mar, ¿a qué altitud está Santa Marta? A 0 metros, muy bien. ¿Hay alguien que sea, por ejemplo, de Ibagué? Ibagué, o bueno, me imagino que muchos han ido a Melgar de vacaciones. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Melgar? ¿Cuánto cree que baja de aquí a Melgar? Un número tentativo, a ver.
¿Que Melgar está a 0 metros? No, porque Melgar está todavía lejos del mar. Muy bien, 323. Está entre 300 y 400 metros sobre el nivel del mar. Alrededor de 300. Entonces, fíjense que la altitud, pues ya con esos ejemplos, ¿cierto? Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Santa Marta, pues a 0 metros sobre el nivel del mar. Melgar, aproximadamente unos 323, 350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense que la altitud, a menor altitud, las temperaturas son más cálidas, por lo tanto, a mayor altitud son un poco más frías. Lo que ha cambiado con el efecto invernadero y con pues, el cambio climático, ¿verdad? Bueno, como les decía, las zonas climáticas son tres. Aquí las podemos ver un poquito mejor cuando las veíamos aquí en esta diapositiva. Las vimos en esta posición, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es desdoblar la Tierra de manera en un primer plano y vemos las tres zonas, que es la zona fría, la zona templada, la zona cálida, la zona templada y pues de nuevo la zona fría. Estas zonas frías se les llaman así porque pues la mayoría del tiempo tienen, por ejemplo, agua en estado sólido, que es congelada, porque al estar pues en esta parte de la Tierra, ¿cierto? Reciben menos rayos directos del Sol. Entonces, por esa razón son mucho más frías. Entonces, en la imagen que les decía, aquí tenemos que del 21 de junio al 21 de diciembre, en esta parte van a haber 24 horas de sol y 24 horas de noche. Aquí va a ser lo contrario. Dependiendo del momento del año. En las zonas templadas, que son estas que encontramos aquí, todo lo que es, pues, Canadá, bueno, toda esta partecita de acá, y de acá abajo la Patagonia, vamos a encontrar zonas templadas, que están muy cerquitas también, pues, a los círculos polares, ¿cierto? Que son estas latitudes que se le consideran medias, y que va a variar pues las temperaturas dependiendo de la época del año. Entonces, del 21 de junio al 21 de diciembre, estas zonas van a ser un poco más frías. Y del 21 de diciembre al 21 del 21 de diciembre al 20 de junio van a ser un poco más cálidas. Y pues aquí lo contrario. Y pues en el Ecuador, que tenemos 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad. Ahora, ya hablamos un poco de la temperatura, de la altitud. Según la altitud va a influir la pluviosidad, que es la cantidad de lluvia que haya pues, en los diferentes tipos de ecosistemas. Hay unos factores que corresponden pues exclusivamente al medio terrestre, ¿cierto? Un poco más yéndonos a los microecosistemas. Y van o tienen que ver como por ejemplo la disponibilidad de agua, si hay calor todo el año, ¿cierto? La humedad, las horas de luz constantes, muchas horas de luz en verano, muy pocas horas de luz en invierno. Aquí encontramos, por ejemplo, esta relación de estos factores abióticos, de estos biomas, cómo se relacionan con los organismos vivos para formar los diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, por ejemplo,
Las tundras las vamos a encontrar en estas zonas templadas, ¿verdad? Donde tenemos más horas de luz en verano y menos horas de luz en invierno, o por ejemplo la taiga. Pero las selvas las vamos a encontrar donde hay horas de luz constantes todo el año, ¿cierto? Donde tenemos agua todo el año, donde hay un calor constante, pues todo el año. Por estos lugares son tienen más biodiversidad debido a estos factores abióticos, son muy importantes. Recuerden que al principio estábamos hablando que estos factores me van a influir en la distribución y en las adaptaciones de los organismos. Aquí tenemos pues un sistema acuático. De aquí que es importante decir, hay una zona que es fótica, ¿cierto? A la zona fótica se le llama fótica, foto viene de luz, ica pues de casa, ¿cierto? O sea, la zona fótica es esta zona donde la luz alcanza a penetrar el agua y pues en esta parte es donde se encuentra la mayor biodiversidad, bueno, más bien muy poca de la biodiversidad marina, porque en la zona afótica, que es en la zona donde no nos llega la luz, vamos a encontrar una gran biodiversidad de organismos que aún ni siquiera conocemos. El cachalote, por ejemplo, que es esta ballena gigante, se sumerge a las profundidades para alimentarse. Bueno. Todos esos factores abióticos o los factores sin vida, ¿cierto? Temperatura, luz, humedad, cantidad de lluvia, tipo de rocas, tipo de tierras, eh, corresponden a los factores abióticos y tienen diferentes relaciones entre sí. A mayor humedad, bueno, por ejemplo, la humedad ya se relaciona directamente con los seres vivos que hayan en el ecosistema. La selva se caracteriza por ser muy húmeda, ¿cierto? Y es porque tiene muchos seres vivos, por ejemplo, muchas plantas y muchos animales que están transpirando todo el tiempo y también es lo que contribuye a la humedad. A mayor humedad en el ecosistema, pues hay mayor lluvia porque hay mayor evotranspiración, ¿cierto? Ciclo del agua. Pero entonces, ahora vamos a hablar de las relaciones bióticas, de cómo se relaciona esto vivo entre sí. En esas relaciones bióticas, ¿cierto? Nos vamos a referir a lo que está vivo en el ecosistema, la biocenosis. Hay dos tipos de relaciones a gran escala. Estas relaciones son las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas, como su nombre lo dice, intra se refiere a lo que está dentro, ¿verdad? Es decir, dentro de la misma especie en este caso. Entonces, y las inter es algo más hacia afuera, es lo que tiene que ver con las diferentes relaciones entre diferentes especies. Entonces, en estas relaciones intraespecíficas, vamos a encontrar que unas favorecen la cooperación y otras provocan la competencia. Por ejemplo, ¿qué tipos de relaciones nos favorecen esa cooperación? Las relaciones familiares. Hay relaciones parentales monógamas, como por ejemplo la de los aves, o parentales polígamas, como por ejemplo la de los leones y las leonas, ¿verdad? Un león puede tener diferentes leonas, o por ejemplo los elefantes marinos también. Matriarcales, que es donde la hembra dirige pues esta sociedad. Hay diferentes ejemplos. Los patriarcales o los filiales.
También están las relaciones gregarias, las relaciones estatales, que son, por ejemplo, las relaciones que tienen las diferentes colonias de insectos. Hay relaciones coloniales homomorfas y heteromorfas. Y pues las que provocan las competencias, que son, ¿por qué se provocan estas competencias? Pues inicialmente por recursos, ¿verdad? Por la reproducción y también por la dominación social. Vamos a verlo con unos ejemplos y son los siguientes. Entonces, en las relaciones intraespecíficas tenemos una competencia que es, por ejemplo, los gallos que luchan por conseguir hembras o cualquier especie es una de las relaciones pues más frecuentes en todas las especies, que es esta competencia por la reproducción. Es una competencia que se da única y exclusivamente dentro de la misma especie. Porque pues un gallo no va a pelear con una paloma por reproducirse, ¿verdad? Bueno, y dentro de las asociaciones tenemos, por ejemplo, las familiares. Aquí vemos unos macacos que en este caso las familias de monos y las familias de aves se juntan, ¿cierto? Para cuidar a sus crías. Bueno, en algunas aves. Tenemos las gregarias, como los bancos de peces de sardinas, de atunes. ¿Por qué se hacen estas asociaciones? Bueno, ese por qué resulta que nosotros le damos una respuesta muy humana, ¿verdad? Pero estas relaciones esencialmente son para protegerse de los depredadores o para pues enseñarles diferentes, digamos, acciones a las nuevas generaciones. Las estatales, como les decía, son las asociaciones en las que se diversifica el trabajo en cada, digamos, lo que cada hormiga tiene que hacer dentro de esa colonia. Esto entonces están las obreras, están las reinas, están las reproductivas. Entonces hay una asociación estatal, cada una realiza un trabajo diferente. Las colonias, que son por ejemplo los corales. Aquí hay un ejemplo de las relaciones estatales que son las termitas. La mayoría de insectos tienen relaciones estatales. Entonces, por ejemplo, las termitas se dividen el trabajo en diferentes castas, donde tenemos, por ejemplo, el rey y la reina, ¿cierto? Que son la pareja reproductora, y vamos a tener diferentes soldados, los cuales van a defender esa colonia, o las obreras, que son las que van a alimentar y van a cuidar los huevos y las larvas. Eso para las relaciones intraespecíficas. Ahora las relaciones interespecíficas son esas relaciones que se van a dar entre diferentes especies. Son tres básicamente: la simbiosis, la competencia y la depredación. Sin embargo, esas se van a dividir en diferentes tipos de simbiosis, por ejemplo. Entonces, acá, la simbiosis puede ser mutualista, puede ser una relación de comensalismo o de parasitismo. Es decir, el parasitismo es una relación de simbiosis, pero en la que un organismo se ve beneficiado, ¿cierto? Y el otro se ve afectado. En el comensalismo, mientras una especie se beneficia, la otra no, o sea, le da igual, no se perjudica ni es beneficiada. O el mutualismo, que es en la que ambos
se encuentran beneficiadas. Hay algo interesante en estas tres a su vez, y es que estas se van a dividir también. Hay un mutualismo facultativo en la que estas dos especies se benefician, pero no pueden separarse. Es decir, el ejemplo más común de esto, ¿cierto?, de la simbiosis mutualista facultativa más común que conocemos es la unión de las algas con las bacterias y un hongo. Esta unión incluso es de tres. Antes se decía que solamente eran los hongos con las algas, pero no, realmente hay hongo, alga, bacteria, que son los líquenes, que se parecen un poco al musgo. Este líquen es como esa capa dura que vemos de colores en las rocas o en los árboles. Son la unión de estos tres. Si estos tres no están juntos, no se forma el líquen y ninguno por separado puede vivir. O, por ejemplo, están una relación facultativa que es, por ejemplo, la de los yarumos y las hormigas. El yarumo es un árbol de la selva que podríamos decir que es protegido por las hormigas. ¿Qué quiere decir? El yarumo produce alimentación de alguna manera para las hormigas, incluso produce una glucosa muy, muy rica para las hormigas, y las hormigas no se alimentan de las hojas, sino se alimentan de estas pequeñas bombitas del yarumo que tienen esta cantidad, pues, esta glucosa de las que se alimentan ellas, y ellas cuidan al yarumo de la herbivoría de otros insectos. Entonces, por ejemplo, cuando llegan orugas o cualquier otro organismo que quiera alimentarse del yarumo, ya sea de sus frutos o de sus hojas, las hormigas llegan y lo atacan. Bueno, o por ejemplo las leguminosas, que son los frijoles, las arvejas, las lentejas, hacen una relación también con las bacterias nitrificantes. Recuerden el ciclo del nitrógeno. Entonces lo que hacen las bacterias es convertir el nitrógeno inorgánico en nitrógeno orgánico para que la leguminosa crezca fuerte y grande. Bueno, hay otra relación de simbiosis, como les decía, el comensalismo, pero el comensalismo a su vez puede ser foresis, inquilinismo o metabiosis. En el caso de foresis, el ejemplo más común de foresis es el del tiburón y la rémora. ¿Qué quiere decir? Donde es usado el segundo organismo para el transporte. Entonces, la rémora se transporta en el tiburón, pero el tiburón no le da igual. O sea, si está o no está, le da igual. No afecta su ciclo de vida transportar a la rémora. Es decir, la rémora se ve beneficiada, pero al tiburón le da igual. Hay un inclinismo, que es, por ejemplo, el loro amarillo que vive en la palma de cera. A la palma, bueno, aunque esta es más una simbiosis, podríamos decir que mutualista, porque la palma de cera también necesita el loro amarillo para que su semilla pueda ser germinada. O la metabiosis, que es cuando un organismo usa algo que dejó otro. Entonces, por ejemplo, el cangrejo ermitaño que coge las conchas del caracol. Y pues bueno, la competencia y la depredación. Competencia pues por diferentes tipos de recursos que entre diferentes especies, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de semillas, por ejemplo,
por las semillas podrían competir muchas aves o roedores. Y pues la depredación, que es el dibujito que tenemos, la imagen que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, unos ejemplos. Competencias interespecíficas. Entonces, los buitres y los zorros van a competir por los diferentes, pues por la diferente carroña que encuentren, ¿verdad? O hay muchos buitres o hay muchas hienas. La depredación, por ejemplo, el camaleón que captura su presa con la lengua pegajosa. El comensalismo de foresis, el que les decía, ¿cierto? Donde el pez rémora utiliza el tiburón como medio de transporte. El mutualismo, este es un líquen, que tiene una alga, un hongo y una bacteria. El parasitismo, como por ejemplo la garrapata, que se alimenta de su huésped. Ahora, resulta que esas relaciones también tienen que ver con la estructura trófica. ¿Alguien sabe qué significa trófico? ¿A qué hace referencia la cadena trófica? A niveles. Hay unos niveles dentro de la cadena trófica, sí. Pero ¿a qué hace referencia la palabra trofía? Muy bien, alimento. Después de que sepamos eso, entonces, trofía hace referencia a alimento. Entonces, esta estructura sí tiene que ver con los niveles, en este caso los niveles tróficos o los niveles de alimentación. En esos niveles de alimentación vamos a encontrar a los productores, ¿cierto? Que son los encargados, bueno, de convertir esa materia orgánica, perdón, esa materia inorgánica del ambiente en materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Se transforma el dióxido de carbono, muchas plantas transforman el azufre, ¿cierto? Muchas plantas transforman el hierro y demás de estado inorgánico a estado orgánico. Bueno, aquí tenemos un tulipán y un fresno. Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores. Fíjense que es importante hacer referencia y les pasa muchas veces, y es que los productores no son consumidores primarios, los productores son productores. Empiezan a contarse primario, secundario, terciario, cuaternario, desde el primer consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, los consumidores primarios son estos que también les llamamos herbívoros. Conejos, caballos, vacas, ardillas, etcétera, todos los que se alimentan de las plantas. Los consumidores secundarios, podríamos decir que incluso son los carnívoros de primer orden, porque ya estamos hablando de carnívoros, ¿verdad? O consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios, es decir, se alimentan de los consumidores secundarios. Son los consumidores de tercer orden, por ejemplo, los aves o los lobos. Hay otros tipos de consumidores que los podemos ubicar en diferentes tipos de niveles, ¿verdad? Por ejemplo, un oso.
Un oso es omnívoro, que quiere decir que se alimenta de plantas y se alimenta de otros animales. Entonces, en un momento en la cadena trófica puede ir de consumidor primario, pero también puede ser un consumidor secundario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se alimenta de los peces, muchos peces se alimentan de fitoplancton, es decir, de los encargados de producir la fotosíntesis en el agua o en el mar. El fitoplancton es comido entonces por el pez y el pez es comido por el oso. Entonces, por eso el oso se puede ubicar en estos dos niveles. También están los detritívoros, que son supremamente importantes dentro de las cadenas tróficas. Estos no entran dentro de consumidor de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto orden. Solamente se les llaman detritívoros o descomponedores. ¿Qué hacen? Pues se alimentan de los restos orgánicos, de los excrementos o de toda la materia de toda la materia muerta, perdón, no en descomposición, sino la materia muerta en el ecosistema. Porque los que están en materia de descomposición son los carroñeros, los que se encargan de alimentarse de esta materia, ¿verdad? Hay otros tipos de descomponedores, como por ejemplo las bacterias o los hongos. Bueno, aquí tenemos una cadena trófica. Una cadena trófica es una cadena lineal, ¿de acuerdo? Es decir, no es una cadena, no vuelve, bueno, en teoría sí volvería al punto de inicio, pero las cadenas las cadenas tróficas o las cadenas alimenticias generalmente las vamos a representar como una línea. También le llamamos líneas tróficas. Entonces, esta cadena es muy importante tener en cuenta la dirección de la flecha. Muchos de ustedes, cuando hacemos este ejercicio en clase, lo que hacen es dibujar la línea de aquí en dirección de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque dicen, ah, no, es que el saltamontes se come al madroño, es que el carbonero se come al saltamontes, es que el cernícalo se come al carbonero. Pero la dirección de la línea no se hace bajo esa premisa, sino el madroño que es comido por el saltamontes, el saltamontes que es comido por el carbonero y el carbonero es comido por el cernícalo. Es decir, la dirección de la flecha siempre va a ir de izquierda a derecha. Eso puede parecer tonto, pero no lo es, créanme, los confunden. Las redes tróficas, pues es la reunión de muchas cadenas tróficas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos diferentes cadenas. Estas cadenas están con colores específicos. Entonces, fíjense, el madroño, el saltamontes, el carbonero y el lince, ¿sí? Pero entonces tenemos otros tipos de cadenas, como por ejemplo el saltamontes, es comido por, no sé, esto es como un halcón, el halcón. El zorro también a veces come frutas o bueno, o estará señalando el pez. El caso es que estas cadenas, muchas cadenas juntas me van a formar la red trófica, ¿verdad? Aquí llegamos a un punto muy importante que es cómo circula la materia en un ecosistema. Esto pues se tiene en cuenta
a partir de la red trófica. Entonces, dentro de la cadena trófica, los productores son los encargados de convertir esa materia orgánica y de que a partir de esa conversión de la materia inorgánica en orgánica empieza pues la cadena trófica. Esta materia, que es fabricada por las plantas, va a pasar de organismo en organismo por los diferentes niveles tróficos. Pero entonces, ¿cómo funciona? Ya volvemos a esta diapositiva. ¿Cómo funciona ese traspaso de la energía? Por allá un señor que se llamaba Raylon, al principio dijo que de un nivel a otro se pasaba el 15% de energía. Sin embargo, con los estudios actuales, nos hemos podido dar cuenta que tan solo se pasa un 10% de la energía de un nivel trófico a otro. Sin embargo, miren que de todo el sol que alcanza a llegar a la Tierra, tan solo, o de toda esa energía que llega a la Tierra por medio del sol, tan solo entre un 0,1 y un 1% es aprovechado por los productores, por los autótrofos, ¿verdad? Bueno, independiente de toda esa energía que se pierde, toda nuestra energía la recibimos de los productores en primera instancia. Es decir, podríamos hablar del 100%, los productores. Cuando pasa al consumidor de primer orden esta materia orgánica y esta energía, porque recuerden una de las leyes de la termodinámica, ¿cierto? La materia o incluso la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si un productor produce 100% de materia orgánica y 100% de energía, que a su vez se va a perder por diferentes acciones propias del ser vivo para vivir, podríamos decirlo así, ¿cierto? Respiración, digestión, crecimiento, etcétera. Apenas el 10% de lo que el productor produce en biomasa es pasado al consumidor primario, luego al consumidor secundario y luego al consumidor terciario. En cifras específicas, entonces sería 100, ¿cierto? 100% de la energía de los árboles, 10% de energía, por ejemplo, un cuervo o un ciervo, perdón, un ciervo, 10%, los coyotes, 1%, y los lobos, 0,1%. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo esta ley del 10%, ¿cierto? Entonces, él va disminuyendo 10%. Aquí, el ejemplo empieza con 20%. Entonces, del sol, el cereal produce un 20% de energía. Si el cereal es consumido directamente por el humano, pues el paso de energía es del 2%, que sería el 10% de 20, ¿cierto? Y aquí el humano sería un consumidor de primer orden, ¿cierto? Acá, todos están sobre 20, ¿listo? Como para cambiar un poco el ejemplo del 100, porque aquí lo tenemos con 100. Pero aquí lo tenemos ya con 20, como para que lo entendamos de una manera diferente y no solo en escala de 100. Entonces, los cereales tienen el 20% de energía. Si la
la vaca, ¿cierto? Se come el cereal, pues entonces la vaca obtiene un 2% de energía. Y si el humano se alimenta de la vaca, entonces obtiene 0,2%, ¿verdad? Entonces fíjense que 0,2% sería, aquí es el 10%, ¿cierto? Y aquí ya correspondería pues 2 veces al 20% o 10% menos, acumulativo. Entonces fíjense que ahí nos ponemos en cuestión el hecho de ser o no ser vegetariano. Bueno, aquí el fitoplancton, que es el que corresponde pues a los organismos autótrofos o productores de los cuerpos acuáticos, el fitoplancton, que es el que produce la fotosíntesis y convierte la materia inorgánica en orgánica en los mares, también produce un 20% de energía. Luego se lo come el zooplancton, que son estos pequeños organismos, como por ejemplo el krill en el mar, que parece como una especie de camarón muy pequeñito. Se alimenta del fitoplancton y 2% de energía. De este zooplancton se alimentan estos son krill. Fíjense que parecía un camaroncito. Pues entonces, la cantidad de energía que recibiría este krill sería el 0,2. Bueno, este pez se va a alimentar de los krill, va a obtener el 0,02 de energía. Y finalmente, pues, bueno, y este es un atún. El atún se alimenta de estos peces, va a obtener el 0,002 de energía. Y el hombre se alimenta del atún. ¿Y qué energía obtiene? Pues 0,0002. Entonces, fíjense que a mayores niveles de energía, a mayor nivel en la cadena trófica, pues hay más pérdida de energía. Entonces aquí la energía se recibía directamente, 2%. ¿Por qué? Porque estaba en el segundo nivel de la cadena trófica o como consumidor de primer orden. Mientras que acá, entonces está consumidor de primer orden, consumidor de segundo orden, consumidor de tercer orden, consumidor de cuarto orden y consumidor de quinto orden. En este caso, los consumidores de quinto orden les llega muy poquita energía. Por eso no hay más de 6 niveles tróficos. Lo máximo de niveles tróficos que vamos a encontrar en la naturaleza es de 6. ¿Listo? Bueno, este ejemplo era para hablar precisamente de pues uno cuando ve este tipo de cosas se pregunta si en verdad la carne resulta pues una buena fuente de energía. Si lo hablamos en términos de energía, resulta que no es una muy buena fuente de energía, porque fíjense que aquí del maíz, la mayoría de la energía la va a recibir pues las vacas, ¿cierto? Y nosotros vamos a obtener muy poca energía alimentándonos de ellas. Mientras que si nos alimentamos directamente del maíz, pues vamos a tener un mayor porcentaje de energía. Pero aquí entran en juego muchos otros factores, como por ejemplo que nosotros, más que energía, obvio si necesitamos energía, también necesitamos de la proteína de los músculos de la vaca, pero bueno. Aquí en este gráfico vamos a tratar de entender
porque ese 10% solamente se pasa al siguiente nivel trófico. Entonces, esta es la materia orgánica ingerida, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, el conejo se comió. De este 100% de lo que el conejo se comió, apenas este porcentaje es lo que su cuerpo fue capaz de asimilar. Lo que no asimiló, pues es lo que se convierte en el excremento. En el excremento o en las células muertas y demás, ¿verdad? Que van a caer y van a ser aprovechadas por los descomponedores o los detritívoros. De esa materia orgánica asimilada, él la va a utilizar en diferentes funciones, como por ejemplo la respiración. Pero con la respiración también perdemos energía en forma de calor. Es decir, transformamos esta energía en calor. Pero también la vamos a utilizar para hacer la división de células, para hacer la digestión, para el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, este 10% corresponde a esta flecha rosada, que es la materia orgánica producida. Y así sucesivamente en cada nivel trófico. ¿Listo? Entonces fíjense que se va disminuyendo, 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 disminuyendo. Bueno, aquí también quería contarles acerca de la biomasa. Biomasa es la cantidad de kilogramos o gramos, ¿cierto? Recordemos que masa en el Sistema Internacional de Unidades se va a leer con gramos o kilogramos. Entonces, la biomasa es la cantidad de kilogramos de los organismos vivos en el planeta. Entonces, las pirámides las van a encontrar en función de la biomasa o en función del número de organismos. Entonces, la mayor biomasa del planeta, por ejemplo, corresponde a las plantas, ¿verdad? Si cogemos a todas las plantas y las pesamos en comparación con todos los insectos, pues las plantas van a tener una mayor biomasa. A eso hace la referencia a la palabra biomasa. Por ejemplo, cuando nos hablan del Amazonas, nos dicen es que la cantidad de biomasa generada en el Amazonas es muy grande. Pues a eso se refieren, que eh, la capacidad de crecimiento de las plantas en el Amazonas es mayor que la capacidad de crecimiento, por ejemplo, de las plantas en el páramo. Entonces, claro, se produce más biomasa, es decir, más gramos de materia orgánica en el Amazonas que en el páramo, por ejemplo. Bueno, quiero hablarles un poco también del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Hay dos tipos de efectos invernadero, que es el natural y el que no es natural. Entre comillas, ¿no? Porque realmente también es natural y hace parte incluso de la naturaleza humana. Entonces, el efecto invernadero, vamos a decir que, pues, hay como 4 pilares para entenderlo. Y el primero es la radiación solar va a incidir sobre la superficie de la Tierra. La Tierra va a reflejar gran parte de esa radiación solar. Mucha de esa radiación solar se devuelve al espacio. Pero otra, debido a esta capa, ¿cierto? Debido a la atmósfera y debido a algunos gases como por ejemplo el dióxido de carbono,
o el O3, que es la capa de ozono, ¿cierto? Se van a reflejar de nuevo en la Tierra, lo que ayuda a mantener el calor en la Tierra. ¿Listo? Este es el efecto invernadero que ocurre todo el tiempo en la Tierra, desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero resulta que ese efecto invernadero está pues aumentando por la contaminación de la atmósfera. Entonces aquí, de nuevo, los rayos del sol inciden sobre la Tierra, estos son reflejados, muchos van a devolverse al espacio y otros se van a quedar aquí. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el aumento de estos gases, ¿cierto? El aumento del dióxido de carbono va a hacer que este reflejo de la radiación solar sea mucho mayor. Fíjense, por ejemplo, acá era más pequeña. Entonces, con el aumento del dióxido de carbono, el metano que es producido, por ejemplo, por el popó de las vacas, ¿cierto? Bueno, nuestro popó también produce metano, el relleno de Doña Juana, el relleno de Mondoñedo, las empresas, bueno, todos esos procesos de combustión y de descomposición van a producir metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y demás. Lo que hacen que al reflejarse más radiación solar, pues entonces aumente la temperatura en muchas zonas y en otras zonas se ponga muy fría. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que vimos de la montaña y los vientos van a cambiar al momento de, bueno, hace que las zonas más áridas se vuelvan más áridas y que las zonas más húmedas se vuelvan pues también más húmedas porque la radiación solar, ¿cierto? Que se refleja sobre la Tierra va a evaporar más cantidad de agua, por ejemplo. Y también quería hablarles de la lluvia ácida. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Cuando las industrias están pues trabajando sus diferentes procesos químicos, dentro de esos procesos químicos lanzan al ambiente diferentes tipos de óxidos, como por ejemplo óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Estos óxidos pues son expulsados a la atmósfera y se mantienen en el aire. Cuando están en el aire y pues llueve, van a reaccionar con el agua y se van a convertir de óxidos a ácidos. Eso lo saben por química pues, básica, ¿verdad? Los óxidos de nitrógeno y azufre van a reaccionar con el agua y se van a convertir en ácidos. Ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son los principales de las lluvias ácidas. ¿Qué pasa cuando vuelven a la Tierra en esta forma? Pues que se va a elevar la acidez, por ejemplo, de los suelos. Y si se eleva la acidez de los suelos, las plantas van a perder, las raíces de las plantas van a perder la capacidad de poder absorber los nutrientes de la tierra y pues van a morir. Bueno, quiero compartirles esta frase, pero antes quiero que por favor les voy a mandar un link. Lo solucionen
y me manden un pantallazo. ¿Les parece? Les acabo de enviar un link donde van a encontrar bueno, estas preguntas. La idea es que las solucionen y me las envíen a mi correo. Pero esa no la van a hacer ya. Esperan, quiero que hagan ya esta. Como les decía la otra vez, es muy importante la interpretación de las imágenes. Entonces, ¿qué les parece si me solucionan eso en 9 minutos? No necesitan más. Tienen que ser buenos observadores. Y me envían el pantallazo de cómo les fue. La segunda que les mandé es la que tenemos en la pantalla.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya terminaron? Dale, cuando termines me mandas el pantallazo ahí por el chat. ¿Cómo te fue? ¿Todas bien? Listo. Fíjense que este ejercicio es como para darnos cuenta que es muy importante aprender a hacer una interpretación de las imágenes. Eh, ¿No les deja enviar el pantallazo? A ver. Ah, no, no deja. Ah, bueno, confío en que todos lo hicieron y les fue bien. ¿Cuál es la idea? Pues que aprendamos a interpretar imágenes más que todo. Fíjense que pasa mucho, es muy frecuente que en este tipo de exámenes ustedes ignoran los textos, ignoran las imágenes. Entonces es muy importante que miremos las imágenes porque ahí mismo van a estar las respuestas de lo que nos preguntan. Bueno, había una diapositiva que la dejé pendiente. Quiero que hablemos un poco de esta. Y es precisamente cuando hablábamos de flujo de energía, decíamos que el elemento principal de ese flujo de energía son los productores, pero que los productores son los encargados de hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Por medio de la fotosíntesis es que se va a formar la materia orgánica o la biomasa. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? Pues este proceso yo creo que todos lo hemos interiorizado. Sin embargo, en la próxima sesión, cuando hablemos un poco de la respiración, del sistema endocrino, del sistema circulatorio, del sistema, bueno, nervioso también, vamos a hablar de la respiración y cuando hablemos de la respiración vamos a hablar en específico de la respiración de las plantas que la hacen por medio de los estomas y los cloroplastos, ¿cierto? Son los encargados de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Sin embargo, a grandes rasgos, el proceso de fotosíntesis, pues ¿de qué se trata? La planta, ¿cierto? Construye su propia materia orgánica a partir de las sales minerales, el agua, tanto del suelo como del ambiente, de la luz y del dióxido de carbono.
¿De acuerdo? Entonces, la luz es el catalizador, ¿no? El que hace el que pone en acción que todo esto se convierta en materia orgánica. Entonces, la planta respira dióxido de carbono y exhala oxígeno. Esto no ocurre siempre. Por eso la fotosíntesis tiene dos fases, que es la fase lumínica y la fase nocturna, o el ciclo de Calvin y el ciclo de Kelvin, se les llama. En las noches o en la fase oscura de la fotosíntesis, el proceso se invierte. ¿Qué quiere decir? Que la planta utiliza el oxígeno que ella misma fabricó para expulsar dióxido de carbono. Esto lo veremos con más detalle cuando veamos la respiración tanto en animales en general, humanos, ranas, etc. En humanos, tanto como en plantas. ¿Listo? Pero entonces, la fotosíntesis, en esencia, respiración de dióxido de carbono, expulsión de oxígeno. Es decir, para que esto suceda, se necesita agua también, ¿cierto? Es decir, y la fórmula química de esto es que 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono me van a producir, gracias pues a la energía del sol, ¿cierto? Que es el que como que enciende el switch para que esto pueda funcionar, se convierte en glucosa y en oxígeno. La glucosa es la materia orgánica dispuesta en las hojitas, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, para producir flores, la planta tiene que hacer mucha más conversión de energía. El desgaste energético de producir una flor para una planta es bastante alto. Por eso las plantas producen flores, la mayoría cuando ya van a morir o cuando están en riesgo, ¿verdad? Cuando están en riesgo, por ejemplo, las orquídeas, ellas pueden vivir muchísimos años sin producir flor, a menos de que se encuentren en una condición hostil, donde no haya agua, donde no haya sol, donde no haya minerales. En ese momento ella utiliza todas las energías que tenga para producir una flor, producir una semilla y así pues continuar pues más generaciones de orquídeas. Fíjense que aquí también nos ponen la fase oscura. Entonces, la planta recibe oxígeno y también es capaz de expulsar dióxido de carbono. A este proceso también se le llama, pues, la famosa respiración, que es el proceso que nosotros también hacemos, ¿verdad? Nosotros hacemos al revés. Utilizamos esa glucosa que hemos obtenido, por ejemplo, de las plantas o de los animales, más el oxígeno, que es nuestro catalizador, ¿cierto? El que prende el switch de alguna manera, el oxígeno. Y pues vamos a producir agua, que es el sudor y demás, y pues el dióxido de carbono, que es el producto de la respiración. Agua y dióxido de carbono. La respiración es lo contrario de la fotosíntesis. Fíjense aquí en la fórmula química. Y como les decía, la palabra biomasa pues se refiere a la cantidad de gramos o kilogramos que se producen de materia orgánica. Bueno, chicos, preguntas, sugerencias para las próximas sesiones. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Notaron alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda?
Bueno, igual, gracias por sus respuestas. Igual lo que les digo, lo importante no es aprenderse todo esto de memoria, sino entender como la generalidad, ¿verdad? ¿Ninguno tiene una pregunta? A ver, hagan preguntas, sean curiosos. A ver, yo sí les tengo una pregunta. A ver si alguno me contesta, ya que no me hicieron preguntas a mí. Aquí, cuando hablamos de las relaciones intraespecíficas, ¿cierto? Estas relaciones intraespecíficas podemos decir que parecen que todas nos trajeran beneficios, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, la competencia intraespecífica, porque la competencia intraespecífica pues es la lucha entre machos, incluso pueden llegar hasta a matarse unos con otros por la reproducción. Pero pregunto, por ejemplo, en las relaciones intraespecíficas por asociaciones, las familiares, las gregarias o las estatales, o incluso las de reproducción, ¿tendrán algunas desventajas? ¿Ustedes creen que estas relaciones tendrán algunas desventajas? ¿Que se verán afectados por estar juntos? Yo diría que solo hay una desventaja, y esa desventaja Por sería ejemplo, ¿cuál? Dime. yo creo que recursos, entre más individuos de una especie, más recursos necesitan para sobrevivir. Muy bien. Esa es una desventaja súper importante. Y es que, claro, por ejemplo, en las asociaciones familiares, cuando las manadas, por ejemplo, de monos, suelen ser muy, muy grandes, entonces ya empiezan a haber unas competencias entre especies por los mismos recursos. Entonces, eso desencadenaría en otros tipos de desventajas. Entonces, claro, pues hay muchos, entonces empecemos a matar la descendencia. Entonces, unos se matarán entre otros precisamente por esa falta de recursos. Muy bien. Habrían otras desventajas, como por ejemplo, si uno de esos organismos es infectado por una bacteria o por un virus, ¿cierto? Como por ejemplo, ahorita con el coronavirus, si tan solo uno se afecta, va a empezar a afectar a todos los que estén cerca, además porque tienen el mismo, el, pues el mismo metabolismo en esencia, ¿no? Entonces, si uno se afecta, pues se van a afectar todos y todos pueden llegar a morir, solamente por uno. Bueno, no siendo más, quiero que por favor, este primer link que les mandé, donde hay unas preguntitas. Nicole me escribe también si se encuentran muchos con un depredador, no pueden contra este depredador, entonces muchos individuos de esa especie morirán. En efecto, totalmente cierto, son más, esa podríamos decir, Nicole, que es una debilidad y una fortaleza, ¿no? Podríamos decir que es una debilidad y una fortaleza. Por ejemplo, las cebras cuando todas están juntas, ¿cierto? Para despistar, por ejemplo, a los leones o bueno, vamos a hablar de los leones. Las cebras precisamente tienen estos colores blanco, negro, blanco y negro, blanco y negro, para que los leones no sepan dónde empieza una y dónde termina la otra. Y cuando están juntas, esto las hace fuertes frente a esta relación de depredación. Sin embargo, pues el león va a cazar, ¿cierto? Y alguna va a tener que caer. Pero pues entonces sí es una fortaleza y también es una debilidad. Creo que es un buen punto el que colocas allí.
Por ejemplo, muy bien, las hormigas con los hormigueros, porque el hormiguero es un depredador masivo de estas, en efecto. Muy bien. Quiero que por favor, el primer link que les mandé, donde estaban las preguntas de dinámica de ecosistemas, ahí dicen que respondan las preguntas y me las envíen al correo. Yo les voy a mandar mi correo por aquí. Entonces me mandan las respuestas. Como para que retroalimenten un poco el tema y se pregunten otras cosas. También les voy a mandar la diapositiva con el profe Miguel Ángel o con el profe David. Y al final hay unos links donde pueden pues ingresar a ellos y buscar más información y demás. Para la próxima sesión les voy a mandar un texto, yo creo que a más tardar el día martes, para que porfa lo lean y podamos interactuar un poquito más, ¿no? Y esto no sea un monólogo, yo hable y hable y hable, sino que podamos como generar un diálogo entre ustedes y yo. Bueno, no siendo más, los dejo para que vayan y se tomen un tinto y vuelvan a su clase de química. Quedo atenta a cualquier pregunta, me pueden escribir a mi correo abiertamente, ¿listo? Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Profe, muchísimas gracias, chicos, gracias. 11:30, sesión de química, porfa. Tómense unos minuticos para descansar. Chao, chao. Lávense las manos y mantengan el distanciamiento social, no se